Hola a todos y bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez más estamos aquí estudiando la palabra de Dios y permitiéndole al Espíritu Santo hablar a nuestro corazón y a nuestra vida para ser edificados. Pues bien, la invitación de hoy es justamente para que continuemos conociendo y aprendiendo 12 reglas para triunfar. Habíamos quedado ayer en el estudio de las primeras 6 de ellas. Y bueno, en esta segunda parte de este video 12 reglas para triunfar en la vida cristiana, vale la pena que hagamos primero referencia a tal vez un evento sumamente sencillo pero significativo de la vida del apóstol Pedro. Pedro, antes de ser llamado Pedro, cuando usted haga su estudio acerca de la vida de Pedro, usted se va a dar cuenta que Pedro se llamaba Simón y Simón tenía como oficio ser un pescador. El día que Cristo llega a la vida de Pedro, cuando Pedro tiene ese encuentro personal con el Maestro, lo primero que Pedro escuchó del Maestro fue una predicación. Fue una predicación, tal vez era un día común y corriente en la vida de este hombre, pero lo que este hombre no sabía era que esa madrugada, esa mañana, habría de significar un cambio radical para su vida. La vida que él había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar. Lo que él había hecho durante tantos años y que seguramente servía de sustento para su familia, habría de cambiar por completo. Y ese encuentro personal con Jesucristo sería lo único que a partir de ese día estaría en su mente y en su corazón. Este hombre habría de ser llamado por Jesús, ya no para pescar en las aguas de los océanos, sino para pescar en las vidas y en los corazones de los seres humanos. El mismo Jesús le hace un llamado a Pedro y le dice: venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Pero, sin lugar a dudas, todo es producto de una decisión. Cuando Jesús llega a Simón, a Pedro, lo encuentra decepcionado, lo encuentra triste, lo encuentra en un momento que tal vez no era el mejor. Si no quisiéramos hablar con nadie justamente cuando nos ha ido mal, cuando las situaciones y los problemas pues nos han acontecido. Más bien buscamos el silencio, buscamos estar solos, buscamos que nadie nos aconseje, buscamos simplemente estar con nuestros pensamientos, así sean pensamientos negativos, porque los seres humanos por naturaleza casi que somos así. En los momentos de ira, de rabia, de angustia, de profundo dolor, no queremos que nadie nos hable y queremos sencillamente pasar el mal rato, pasar la copa amarga y continuar con nuestra vida. Pues bien, Jesucristo llega a la vida de Simón Pedro en un momento donde él entendió, seguramente en la mente y en el corazón de Simón Pedro había decepción, porque lo único que sabía hacer era pescar y había pasado toda una noche sin pescar absolutamente nada. Qué difícil es cuando nos enfrentamos a nuestras propias necesidades, a nuestras propias limitaciones, sin darnos cuenta que hay un Dios grande, poderoso, que hace milagros, prodigios, señales, que actúa de una manera majestuosa y poderosa, y que donde termina nuestra fuerza y nuestra voluntad, comienza el poder, la potencia y la voluntad y soberanía de Dios. Por eso, en las primeras 12 reglas para triunfar, hacíamos una comprensión acerca de conocer al Espíritu Santo, de confesar con nuestra boca y con nuestro corazón que Cristo es el Señor, el capitán de nuestra vida, la necesidad de orar, la necesidad de leer la palabra de Dios, la necesidad de compartir con otros cristianos, la necesidad de dar a otros. A veces terminamos dando aún de lo que no tenemos. Y en esta segunda parte de las 12 reglas para triunfar en la vida cristiana, pues quiero comenzar hablando del versículo que habíamos utilizado como introducción de Josué capítulo 1, verso 9. Dice la Biblia: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podríamos decir que este versículo es el primer resumen que hay en el Antiguo Testamento acerca de lo que es la vida de fe, la vida con Cristo, la vida siguiendo cada uno con su propia cruz a Jesucristo. Jesucristo no necesita que tú vengas cambiado para empezar a seguirle. Jesucristo necesita que hoy tomes la decisión de seguirle, de conocerle, de acercarte a Él, de confiar en Él, de poner tu vida en sus manos para dejarlo actuar. Por eso, Él nos llama y nos invita a que nos esforcemos y que seamos valientes. La séptima regla para triunfar en la vida cristiana
tiene que ver con Mateo capítulo 20, verso 26. Dice la Biblia: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la vida cristiana debemos olvidarnos de nosotros mismos y vivir para los demás. Nuestra vida debe estar invertida en ganar vidas para Cristo, en ganar y atraer al que está perdido, en ganar y conquistar el corazón de aquel que está y vive en desesperanza, que vive en dolor, que vive en angustia. La vida cristiana es una vida como la de Cristo, es una vida de sacrificio, de muchas veces padecer, pero padecemos porque justamente esa es la manera como Dios quiere tratar nuestros corazones y llevarnos a entender que nuestros límites han sido ampliados, que usted y yo tenemos una capacidad de resistencia sobrenatural, siempre y cuando conozcamos y dependamos del Espíritu Santo. Esa entonces es la séptima regla. Es olvidarnos de nosotros mismos, es dejar de pensar en nuestras necesidades, es dejar de pensar en lo que necesitamos, en lo que tenemos urgencia, y saber y entender que la necesidad del otro prima. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sirva a otros, entonces más seré galardonado y más seré bendecido por Dios. Otro principio de triunfo para la vida cristiana tiene que ver con dar testimonio. Bueno, los versículos que sustentan esta regla número 7 es 1 de Juan 3:11. Dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Preocuparme por el otro implica amar al perdido como Cristo ama al perdido. Recuerde que Cristo no vino a salvar entonces lo que es ganado, lo que tiene ya seguramente el terreno que ya Él ha conquistado. No, Él viene a ganar, a conquistar lo que está perdido. Así como usted y yo estábamos perdidos, así mismo Él quiere que nosotros vayamos y comuniquemos un mensaje de esperanza. Hechos 2:42 nos habla de la octava regla para triunfar en la vida cristiana. Y tiene que ver con: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta regla se acompaña del verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Y también con el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No hay nada más importante para el Hijo de Dios que el dar testimonio, que el ser luz donde hay oscuridad, que el ser factor de respuesta donde hay problemática, donde hay crisis. Lo normal y lo general del tiempo en el que vivimos, del mundo en el que vivimos, es la crisis, la profunda crisis que hay en el corazón y en el alma de las personas. De ahí que usted y yo entonces nos armemos de voluntad, nos armemos de fe, nos armemos de amor para ir al mundo. Y a pesar de que el mundo nos rechace, a pesar de que el mundo nos señale, nos enjuicie y seguramente nos cierre la puerta en la cara, nosotros tenemos que seguir dando testimonio de aquel que resucitó de una tumba, se levantó y que ahora habita y está a la diestra de Dios Padre. La novena regla para triunfar tiene que ver con aspirar a crecer, a madurar en la gracia que hemos recibido. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Usted y yo tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. En la medida en que más le conozcamos a Él, más vamos a entender nuestra debilidad, más vamos a entender nuestra carencia, más vamos a entender nuestras limitaciones. Un versículo que le sustenta a usted esta regla de triunfo es Efesios capítulo 4, del 12 al 16. Mire qué lindo lo que dice el verso 15. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nuestro crecimiento ya no es de acuerdo a los estándares humanos, a los estándares del mundo. Nuestro crecimiento se da en la medida en que nuestro modelo, molde y ejemplo a seguir es Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestra meta, Él es nuestro objetivo. Usted y yo fuimos llamados a tener en nuestra vida y en nuestro corazón y cumplir el Salmo 119:11. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La 10ª regla del triunfo en la vida cristiana tiene que ver
con guardar la palabra de Dios, con memorizar la palabra de Dios, con aprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente, es la palabra dicha de Dios, es la palabra expresada de Dios. Cuando tú quieres oír la voz de Dios, tú vas a la Biblia, tú estudias la Biblia. Si no sabes leer la Biblia, buscas a alguien que te ayude, a alguien que te enseñe, a alguien que te dirija, te encamine, justamente ¿para qué? Para que tu vida sea edificada sobre el fundamento que es Jesucristo. ¿Sabes cuál es el tema central de toda la Biblia? Jesucristo. Tú puedes comenzar a leer desde cualquier parte de la Biblia, pero siempre vas a llegar al punto central, a Jesucristo. Todo lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es referente a la persona de Jesucristo. Por eso guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos sirve a nosotros como hijos de Dios para no pecar contra Él, para no ofender su voluntad, para no ofender su autoridad, para no ofender su naturaleza espiritual y santa. La 11ª regla de triunfo en la vida cristiana tiene que ver entonces con Tito 1:9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como te ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Usted tiene que hacer algo, usted tiene que estar siempre armado de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser su compañía. Ya usted no está llamado a hablar por su propio conocimiento. Usted y yo no estamos llamados a hablar desde nuestra propia sabiduría. Fuimos llamados para hablar conforme a la palabra de Dios. El versículo que sustenta esto tiene que ver con Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuál es la gracia que usted y yo recibimos? Llevar el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra, a todos los idiomas, lenguas, a todas las naciones, culturas, a todas las razas, de todas las edades, de todos los estratos. Usted y yo fuimos llamados a tener en nuestras manos la palabra de Dios y con esta palabra de Dios llevar el mensaje de la salvación a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Y bien, la número 12, la regla 12 para triunfar en la vida cristiana y la última, tiene que ver con 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Usted y yo fuimos llamados a tener un modelo y un molde y un ejemplo, Cristo. Pero ahora mismo estamos siendo llamados a ser ejemplo, a mostrar al Cristo vivo a través de nuestras vidas. Nuestra vida tiene que ser una evidencia del Cristo resucitado. Nuestra vida tiene que ser una evidencia del Dios que ama, del Dios que quiere rescatar nuestras vidas y quiere llevar nuestras vidas a mejores resultados. Por eso, quiero invitarle a usted para que comience ya su proceso de formación con nosotros, con bibliatogo.com. Entre a nuestro sitio en internet, escribe biblia2go.com, bibliatogo.com, porque estamos estudiando la Biblia a través de la web 2.0 y Go de vamos. Te invito a que vengas, aprendas en cursos bíblicos, en capacitación, en orientación, en edificación, en competencias y en restauración. Muchas bendiciones para tu vida. Te espero en la comunidad bibliatogo.com y aquí hemos entonces terminado las 12 reglas para triunfar en la vida cristiana. Hasta pronto y bendiciones.